Buenos días. ¿Cómo están todos esta mañana? ¿Bien, bien? Ok, qué bueno. Esta es la segunda charla de la serie que hemos decidido titular Lagas, que básicamente significa la palabra de Dios y lo que Él ha decidido revelarnos. Creo que esa... Soy muy barbado. Y esta mañana esa es la segunda charla de esta serie. Y yo quiero empezar contándoles una historia que hace mucho tiempo encontré en uno de los libros que he leído y creo que es bastante ilustrativa para lo que Dios nos va a mostrar esta mañana. Es la historia de José Rivera, el bandido de México. Se relata la historia de un bandido mexicano llamado José Rivera, que hace más de 100 años robó algunos bancos y negocios al otro lado de la frontera en los Estados Unidos y entonces volvió a su país para buscar un refugio. Los habitantes de los pueblos norteamericanos contrataron a un pistolero con una reputación violenta para entrar en México y recuperar todo su dinero. Este siguió el rastro del bandido hasta una cantina. Entrando a la cantina, le dijo en inglés a un hombre en el bar, o al cantinero o al mesero. Ustedes van a hacer la traducción en inglés, yo no lo voy a hacer, ¿listo? Y él le dijo, busco a un tal José Rivera. Allí está, le dijo el cantinero, señalando a un tipo que tomaba una siesta en un rincón de la cantina con un sombrero mexicano que cubría sus ojos. El gringo, el pistolero, se acercó al dormido y le dijo con voz autoritaria, ¿eres tú, José Rivera? José Rivera se movió un poco, levantó lentamente su sombrero para mirar al que se dirigía a él de una manera tan brusca y murmuró, no hablo inglés. El norteamericano, enojado, pidió al encargado de la cantina que tradujera las palabras a José Rivera. Entonces el cantinero le dijo a José Rivera, el gringo ha venido de los Estados Unidos para recuperar lo que tú has robado. José Rivera, más despierto ahora, no quiso cooperar y dijo a su traductor, dile que no sé nada. Así que el traductor dijo al norteamericano, José Rivera dice que no sabe nada. Al oír eso, el agente sacó su pistola y la puso en la cabeza de José Rivera. Y le dijo al traductor, dile a José Rivera que si no coopera en este mismo instante, le voy a disparar. Así que el traductor le dijo, el gringo dice que si tú no cooperas y no le dices dónde están todas las pertenencias que ha robado a la gente, él te va a disparar. Así que José Rivera, ahora un poco más nervioso, le dice al cantinero, dile a la gente que salga de la cantina a la derecha y que camine una milla a un pozo con un árbol al lado. Al lado del árbol hay algunas planchas y debajo de las planchas hay un hoyo donde he depositado todo el dinero que hasta ahora he robado. El traductor se detiene un momento, mira a uno, mira al otro y finalmente le dice a la gente, José Rivera dice que no va a cooperar, que no le importa nada, que le dispare. Y ustedes ya saben quién terminó con el botín, ¿cierto? Ok. ¿Qué creen ustedes que falló? Ok. El intermediario. ¿Conocen ustedes los efectos secundarios de los intermediarios? No siempre son efectivos. A veces tener información de segunda mano puede ser incompleta. Ahora, yo no sé si ustedes han jugado alguna vez al teléfono roto. ¿Sí lo han hecho alguna vez? ¿Ok? Yo quiero esta mañana que hagamos un ejercicio muy, muy sencillo y quiero pedirle el favor a
dos voluntarios. Dos voluntarios que digan así con harta disposición, yo quiero pasar al frente. A ver, ¿quién dijo yo? Ok, dale, gracias. ¿Cómo es tu nombre? Roger Verano. Ok, Roger. Mucho gusto. Albeiro, gracias. Ok, Roger, alguien que quiera acompañar a Roger. Es un ejercicio muy sencillo. Estelita, tú estás levantándola. ¿Tú quieres? Ok, gracias. Ven para acá. Esto es demasiado sencillo, ¿listo? Roger, esto es para ti. Ya te explico qué vas a hacer. Vas a colocarte de espalda mirando hacia allá, por favor. O bueno, hacia la pared, para que todos puedan ver mejor, por favor. ¿En qué consiste? Mientras Roger va a estar mirando a la pared, la señora Carmen, yo te voy a mostrar una figura, ¿sí? Y lo que tú vas a tratar de hacer en un tiempo muy corto es tratar de dibujarla con el dedo en la espalda de Roger. Y Roger va a tratar de plasmar la imagen en la hojita que él tiene en su mano. ¿Ok? ¿Estás preparada? Es algo muy sencillo. ¿Sí? Esta es la imagen. Mírala bien. ¿Listo? ¿Ya la tienes ahí en tu mente? Ok. Entonces, puedes empezar. Ustedes van a ser los jueces al final y van a dar el veredicto final. Si la información llegó completa o hubo algo que se pudo distorsionar. Si quieres, dale otra oportunidad. Pues eso, no hay problema. Hay doble oportunidad. Todo en silencio, silencio profundo. Ok, vamos a darles... Ok, listo. Vamos a dejarlo ahí. Señora Carmen, muchas gracias. Roger, te recibo. Muchas gracias. Ok, yo no voy a ser el juez. Yo voy a dejar que ustedes se evalúen. ¿Difícil? Creo que es más difícil para ti. Ok, vamos a mirar la primera plana. ¿Un poco? Ok, a ver si la segunda se parece un poco más. ¿Qué tal esa? Es difícil, ¿cierto? ¿Y saben una cosa? Entre más larga sea la fila, mucho más difícil va a ser de pasar la verdad y lograr que esa imagen llegue al otro lado de una manera intacta. ¿Saben? Cuando uno jugaba el teléfono roto, la idea, por un lado, era que la información llegara del otro extremo y que llegara completa. Pero si uno se pone a prestarle atención al juego, uno arranca el juego esperando que alguien se equivoque, ¿sí? O sea, sí, la meta es pasar la información, pero la meta también es que haya un culpable de que la información, de que la llamada haya sido interrumpida. Y saben, nosotros tal vez no jugamos al teléfono roto, como lo hacíamos antes.
pero en muchos aspectos de nuestra vida estamos jugándolo, especialmente en nuestra vida espiritual. Y saben, eso del teléfono roto es un juego serio. Y pasa con más frecuencia de lo que nosotros podamos imaginar, y es mucho más perjudicial de lo que nosotros siquiera podamos imaginar. Y como estamos viendo la serie en Lagas, la Biblia, la importancia de la Escritura, imagino que ustedes trajeron Biblia hoy. Los que no hayan traído, está bien, aquí vamos a pasar los textos. Eso es una cuña que vale la pena acomodarla, ¿ok? Así que para los que no trajeron Biblia, está bien, dentro de 8 días tienen otra oportunidad y vamos a tener los textos acá, ¿ok? El primer texto que vamos a mirar está en Génesis capítulo 3, versículos 1 al 5. Noten lo temprano en la historia de la humanidad que este juego comienza. Así que Génesis capítulo 3, versículo 1 dice: la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho, así que le preguntó a la mujer: ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. El versículo 4 dice: pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Tal vez a ti y a mí nos sorprenda el hecho de ver cada día tantas corrientes y tantas religiones y tantas más que surgen día tras día. ¿Han notado ustedes eso? Que cada vez parecen ser más. ¿Les sorprende eso? ¿Saben qué es lo más sorprendente? Que cada una de ellas afirma tener la verdad. Y cada una de ellas afirma estar cimentada en la verdad. Pero ¿saben? Eso no es algo que nosotros no somos los primeros en tener que vivir esa realidad. Si nosotros nos damos cuenta, los primeros personajes, los primeros seres humanos que tuvieron que vivir esa verdad fue Adán y Eva. Muy temprano en la historia de la humanidad, ellos tuvieron que encontrarse con la decisión de a quién le iban a creer. Tristemente, ellos decidieron creerle a la persona equivocada. Y básicamente eso es lo que nos está narrando este texto en el Génesis. El primer punto que ustedes tienen en el boletín es: Dios siempre ha hablado. ¿En clave? No. ¿En jeroglíficos? No. Dios siempre ha hablado claro. Dios siempre ha dicho lo que nosotros necesitamos escuchar, lo que nosotros necesitamos hacer, y lo ha dicho de una manera que nosotros podamos entenderlo claramente. Así que Dios les dice: no coman, pueden comer de todos los frutos de los árboles que existen en el huerto, excepto uno. Y aparece el enemigo disfrazado de serpiente, ¿cierto? Y lanza una pregunta que, si nosotros analizamos la pregunta, la verdad es una pregunta muy, muy sutil. ¿Y qué le dice la serpiente? ¿Es verdad que Dios les dijo que no comieran de qué? De ningún árbol del huerto. Interesante. La pregunta, en esencia, revela el tacto y la esencia y la intención de la mentira. ¿Dios les había dicho que no comieran de ningún árbol? No. ¿Notan la intención?
Había que colocarle algo agradable a la conversación. Y no sé si la pregunta o la conversación, la serpiente la plantea de una manera diferente, no sé cómo habría sido la respuesta de Eva. Y la verdad no sé si ella cruzó la pierna y se acomodó para empezar esta conversación. Pero ese fue uno de los problemas de Eva, que ella decidió tener una conversación con el enemigo. Así que la pregunta está ahí, una pregunta bastante fabricada, una pregunta demasiado persuasiva. Está claro que la serpiente conocía la información, ¿sí o no? Sí. ¿Quién inicia la conversación? ¿Eva? No, la serpiente. Y yo creo que de alguna manera ella sabía cuál era la verdad. Y si es que no la conoce, no hubiera planteado la pregunta como la planteó. ¿Sí me estoy haciendo entender? Así que la serpiente conocía la información y claro que ella sabía que ellos podían comer de todos los árboles del huerto, excepto uno. Es ella la que inicia la conversación. Está claro que el deseo de la serpiente es que Adán y Eva crean que Dios les está mintiendo. Es claro que la intención del enemigo es lograr que Adán y Eva entiendan que Dios les está ocultando algo. Y está claro que una mentira lleva a otra mayor. ¿Ustedes han experimentado eso? ¿O nunca han dicho una mentira? Yo he caído en ese error. Y a veces uno presume que simplemente es algo de paso. Me tocó, las circunstancias me llevaron a decir una mentirita. No es muy grande, es pequeñita. Es piadosa, es una mentira blanca, ¿cierto? Así decidimos llamarlo, para no llamarle mentira o para no llamarle pecado. Pero resulta que esa mentirilla blanca empieza a ponerse cada vez más oscura, hasta que termina totalmente como lo que es. Así que, ¿cuál es la respuesta de Eva? En el versículo 2 de Génesis 3 leemos: podemos comer del fruto de todos los árboles, dice ella, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario, morirán. Pregunta, ¿eso era lo que Dios les había dicho? ¿Seguro que Dios les había dicho que no lo podían tocar? Interesante. Un poco más atrás, en el versículo 16 y 17 del capítulo 2, está lo que Dios había dicho. Dice, y le dio Dios ese mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer, y tampoco tocar. ¿Dice eso? No. Ahora, ¿por qué Eva añade eso? Pues no tenemos el detalle. Pero lo que yo sí puedo imaginar es que en la manera en cómo la serpiente plantea la conversación, simplemente Eva se deja llevar y sigue el juego sutil. Entonces, Dios le había dicho, pueden comer de todos los árboles, excepto uno. Luego la serpiente dice, ¿en serio Dios les prohibió comer de todos los árboles? ¡Qué malo! Y luego Eva dice, sí, Dios nos permitió comer, excepto de uno, pero lo que no podemos hacer con esos árboles es tocarlos. Y lo que empieza de una manera muy sutil alcanza el máximo nivel de descaro. En el versículo 4, la serpiente ya tiene todo preparado, ha hecho todo el proceso y lanza ya la zarpada final.
El versículo 4 dice, pero la serpiente le dijo a la mujer que no es cierto, no van a morir. O sea, ¿quién es el mentiroso? Dios es mentiroso, Adán. Dios les está diciendo mentiras. Pero saben, ustedes no se vayan a creer esa mentira. Ustedes pueden comer de ese fruto, de ese árbol. No va a pasar nada. Solamente que Dios les está ocultando algo y no quiere que ustedes se enteren. Y desafortunadamente, ellos decidieron creerle más al enemigo, a la serpiente, que a la misma palabra de Dios. Claro que la serpiente era astuta. Claro que su propósito desde el principio ha sido hacernos creer que Dios es el mentiroso y que Dios siempre quiere ocultarnos algo. Muchos de los escritores bíblicos se refieren al diablo, a Satanás, a Lucifer, como el padre de mentira. Y Jesús mismo le dijo a los fariseos en alguna ocasión que ellos eran hijos del diablo, el padre de toda mentira. Pero ese es un título que Satanás no ha querido aceptar para él, sino que ha querido delegarlo y trasladarlo a Dios. Y quiere que nosotros miremos de esa manera a nuestro Dios. Jesús lo hizo, así que ¿por qué nosotros a veces decidimos entrarle en una conversación a Satanás sabiendo que es mentiroso? ¿Ustedes conocen personas mentirosas? ¿Sí? Y cuando uno está hablando con alguien que le ha mentido demasiado, uno como que ya empieza una conversación diciendo, ¿y ahora este tipo será que esa vez sí me va a hablar en serio? Y uno como que de alguna manera entra prevenido. Pero la serpiente del Edén era astuta. Y esa serpiente no ha dejado de ser astuta. Y tal vez no se presenta como forma de serpiente, pero tiene otras muchas formas en las que se puede presentar. Y si nosotros no tenemos cuidado, vamos a terminar tomando las mismas decisiones que Adán y Eva tomaron. Así que yo quiero que en este punto nosotros nos hagamos una pregunta. Y es, ¿a quién nosotros estamos escuchando? ¿Tú a quién escuchas? ¿Te has percatado las muchas voces que pelean tratando de tener tu atención? Yo pienso en esto como cuando uno necesita salir de Bogotá y decide ir iba a la terminal de transportes o a la 1 de Mayo. Y eso uno lo toma de una mano, el otro lo toma de la otra, el otro le toma la maleta, y si uno no se da cuenta, en un momentico ya no saben dónde está la maleta, porque todos le ofrecen la mejor tarifa, el mejor servicio, y uno llega a un punto en el que no sabe qué servicio tomar. Pero si nosotros nos detenemos un momento a pensar, a considerar cuántas voces realmente llaman nuestra atención, vamos a darnos cuenta que son demasiadas, que son muchas. Y si nosotros no tenemos nuestro oído, nuestro corazón, nuestra mente bien sintonizados, es posible que empecemos a escuchar voces con una información distorsionada. Así que el segundo punto que ustedes tienen ahí dice vientos recios, terremotos, fuego y el suave murmullo. ¿Por qué eso? Tal vez algunos de ustedes han escuchado. Es una historia en el Antiguo Testamento, pero que a mí me llama mucho la atención.
Un evento en la vida de Elías, uno de los profetas que Dios utilizó para hablar a su pueblo. Y es una experiencia bien particular, pero que yo creo que tiene algo que decirnos con respecto a las voces y a lo que nosotros escuchamos. Y sí, a lo que nosotros a veces escuchamos y que nos atrevemos a llamarle voz de Dios. ¿Ok? En la primera carta de Reyes, capítulo 19, versículos 10 al 13, encontramos la historia de Elías. Elías dice: me consume mi amor por ti, hablando con Dios, Señor Dios Todopoderoso. Respondió él: los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. El Señor le ordenó: sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí. Como heraldo del Señor vino un viento recio, un viento recio tan violento que partió las montañas e hizo añicos las rocas. ¿Pero qué? Pero el Señor no estaba en el viento. Al viento lo siguió un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Otras versiones de la Biblia dicen en esta parte un silbido apacible y delicado. Un silbo apacible y delicado. En el versículo 3 dice: cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Entonces, ¿qué? Oyó la voz de Dios que le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Interesante. Yo no sé si ustedes, uno nunca sabe cuántos médicos tiene a su alrededor hasta cuando llega algún malestar, hasta cuando uno se enferma. Uno tiene un dolor de cabeza y todos los que llegan a la casa tienen una receta diferente para el dolor de cabeza. Hace poco estaba en Ibagué y empecé a tener síntomas de gripa y la garganta la tenía súper irritada y descubrí una nueva fórmula para aliviar los dolores de garganta, y es hacer gárgaras con Coca-Cola. La verdad no sé si eso funcione. La persona que me dijo: ¿usted ha escuchado que destapan cañerías con Coca-Cola? Entonces imagino que eso para la garganta es bueno para que la limpie. Él dice, él canta, es artista, y él dice: a mí eso me ayuda mucho, a mí eso me funciona. Entonces es una nueva receta para que la pongan en práctica, ¿ok? Una vez mamá estaba enferma y fueron muchas amigas a visitarla, y cada amiga que iba tenía una receta diferente. Y nosotros terminamos, con 1000 y pico de cosas en la casa. Y uno ve todo ese reguero ahí y uno empieza a imaginar, bueno, ¿y qué tal si le damos todo esto? ¿Será que mejorará? ¿O todo esto solo va a hacer que empeore? ¿Será que va a salir más dañino la cura que la misma enfermedad? Posiblemente. Pero yo imagino que Elías estaba en la misma situación. Quería y deseaba escuchar la voz de Dios. Y Dios le dice: ok, te he escuchado, necesitamos hablar. Y le coloca una cita bien especial. Así que Dios le habla de una manera muy particular a Elías, a través de un suave murmullo. ¿Pueden ustedes imaginar eso? ¿Pueden ustedes imaginar un día estar tan desesperados? No quieren escuchar a nadie y lo único que desean es escuchar la voz de Dios. ¿Pueden imaginar un lugar propicio para eso? Wow, yo sé de algunos lugares
a los que me gusta ir cuando quiero encontrarme con Dios. Lejos del ruido, lejos de las tormentas, y encontrarme a solas con Él. Tal vez eso era lo que deseaba Elías, que Dios le hablara. Así que Dios atendió la súplica de Elías y le colocó una cita. Pero antes de ese suave murmullo, Elías tuvo que escuchar otras cosas. Ese suave murmullo no era lo único que Elías iba a escuchar. Así que lo primero que él escuchó fue ¿qué? ¿Ustedes lo tienen ahí en el texto? Dice que antes de eso vino un viento recio y vino también un terremoto. ¿Recuerdan ustedes el escenario, el ambiente cuando Dios le hablaba a Moisés? Un poco antes. En Éxodo 19, capítulo 19, versículos 16 al 19 leemos: en la madrugada del tercer día hubo truenos y relámpagos y una densa nube se posó sobre el monte. Por favor, presten atención a la descripción que Moisés hace. Un toque muy fuerte de trompeta puso ¿a qué? A temblar a todos los que estaban en el campamento. Entonces Moisés sacó del campamento al pueblo para que fuera a su encuentro con Dios. Esta era una cita con Dios. Y ellos se detuvieron al pie del monte Sinaí. El monte estaba cubierto de ¿qué? Humo, estaba humeante, porque el Señor había descendido sobre él, ¿en qué? En medio de fuego. Era tanto el humo que salía del monte que parecía un horno, donde el monte se sacudía violentamente y el sonido de la trompeta era cada vez más fuerte. Entonces, ¿qué? Habló Moisés y Dios le respondió con voz ¿de qué? De trueno. Dios habla de muchas maneras. Y sí, en alguna ocasión utilizó un burro. Y dice también que si es posible, que de ser posible, Él nos hablaría a través de las piedras. Y habla de muchas maneras. Y esta parecía ser una manera en cómo Elías podía definir que Dios estaba hablando. Si es que Elías no está bien sintonizado con Dios, pudo haber interpretado algo de ese viento recio y de ese terremoto que estaba pasando y que estaban experimentando. ¿Saben a mí qué me parece curioso? Hay personas que, y es con respeto hacia las personas que luchan, yo vengo de ese trasfondo con ese tipo de cosas, pero a veces sale en las noticias, apareció una imagen en tal parte. Y la verdad es que uno lo mira y yo digo, bueno, a mí me cuesta verle forma, pero es respetable. Pero yo a veces simplemente digo, bueno, ¿verdad tiene una forma o es simplemente el propio deseo personal de querer ver algo donde realmente no existe? Cuando era niño, toda la vida he sido cafetero, me gusta mucho el tinto. Y vivía en fincas cafeteras donde iban muchos trabajadores con muchas creencias, gente de todo lado. Y había la costumbre de cuando terminaban de tomar el café, el cuncho, comenzaban a agitar el pocillo y luego lo volteaban boca abajo y esperaban un momento. Y después de un momento lo levantaban y adivina qué hacían. Empezaban a encontrar el número para el chance. Y saben, yo también lo hacía. Y al principio era frustrante porque como que uno veía que todos encontraban el número y yo no encontraba nada. Pero va pasando el tiempo y uno empieza a ver números. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy demasiado interesado en encontrar algo,
empiezo a jalar del cabello, a traer del cabello cosas, argumentos que me hagan creer que lo que estoy viendo es real. Y cuando se trata de encontrar la verdad, cuando se trata de encontrar una dirección para nuestra vida, a veces, incluso cuando vamos a la misma fuente de la verdad, si no tenemos cuidado, vamos a empezar a jalar de un lado, a jalar del otro, tratando de encontrar justificación a lo que nosotros queremos ver y experimentar. Pero saben, Elías tuvo el tacto suficiente para entender que Dios no estaba ahí. Después de eso vino ¿qué? Un fuego. Esta también era una forma en cómo Dios se comunicaba con frecuencia. Si nosotros recordamos el texto anterior, dice que había fuego también en el monte Sinaí. Y aquí, un poco más atrás, Primera de Reyes, capítulo 18, en el capítulo anterior, versículos 21 al 24, leemos lo siguiente. Elías se presentó ante el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo. Pero si es Baal, síganlo a él. Noten un poco del contexto. El pueblo de Israel se había vuelto a otros dioses. Y el Dios que habían empezado a adorar era un Dios pagano llamado Baal. Así que Dios había enviado a Elías para que le dijera a ese pueblo, para que le hiciera abrir los ojos al pueblo y entendieran que no iban a llegar a nada bueno si seguían adorando a ese Dios. Aquí el pueblo había llegado a un nivel de confusión. Y aunque ellos sabían cuál era el Dios real, el Dios de ellos, aquí Elías les dice: miren, si ustedes creen que Dios es el Dios de Israel, es el Dios verdadero, adórenlo a Él. Pero si creen que el verdadero es el Dios Baal, adórenlo a Él. Pero por favor, no sigan en esa dicotomía. No sigan adorando a dos señores, porque es imposible. O sea, la verdad se había perdido. La verdad se había distorsionado. Y Elías les dice, ahí el texto sigue, y dice que ellos no tuvieron nada que responder frente al ofrecimiento de Elías. Dice, el pueblo no dijo una sola palabra. Pero lo que sigue es sumamente importante. Elías simplemente pudo interpretar que el pueblo estaba confundido y pudo haberlos dejado ahí. ¿Saben lo que yo hago muchas veces? A veces yo sé que a la luz de la palabra, a la luz de la verdad, una persona está equivocada. Pero por no chocar, por no alimentar asperezas, yo digo, pues a la final está bien. Si esa es la verdad para él, pues está bien. Elías pudo haber hecho lo mismo. Elías pudo decir, ¿saben qué? Si a este punto del camino ustedes han llegado a considerar que Baal es el Dios al que deben adorar, háganlo. Pero no. El propósito no es que ellos sigan equivocados. El propósito es que ellos puedan encontrar el verdadero camino. Así que Elías, pensando en lograr que ellos entiendan cuál es el verdadero Dios, otra vez les hacen una propuesta. Entonces Elías añadió, yo soy el único que ha quedado de los profetas del Señor, en cambio Baal cuenta con 450 profetas. Tráiganos 2 bueyes, que escojan ellos uno y lo descuarticen y pongan los pedazos sobre la peña, pero sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la peña, pero tampoco le prenderé fuego. Entonces invocarán ellos el nombre de su Dios y yo invocaré el nombre del Señor. Y escuchen cómo termina el texto. ¿El que qué? El que responda con fuego. Ese es el Dios verdadero. ¿Saben? Si uno termina de leer la historia, los profetas de Baal se cansaron.
Y Elías empezó literalmente a burlarse de ellos. En serio, Elías empezó a burlarse. Y los profetas de Baal, el dios Baal, nunca respondió. Y sus profetas fueron avergonzados y finalmente fueron muertos. ¿Saben? Elías estaba tan seguro de que Dios le iba a responder y que Dios se iba a manifestar como el único Dios verdadero, que les dijo, ¿saben qué? A mi altar, háganle algo diferente. Llénenlo de agua, hagan un margen a su alrededor, una zanja, y llénenla de agua. Porque yo sé que mi Dios va a responder. Y yo sé que ustedes van a salir de la duda y de la confusión que tienen ahora. Y el Dios verdadero respondió, ¿de qué manera? Con fuego. Pero ¿saben? Un capítulo más adelante, Elías pudo haber interpretado que Dios le estaba hablando por medio del fuego. Pero Elías estaba tan afinado que pudo interpretar que Dios no estaba en el fuego. Pasó un viento, pasó un terremoto, pasó un fuego y Dios no estaba ahí. ¿Dónde estaba Dios? Al final. ¿Cuántas voces nosotros rechazamos a diario? Porque estamos tan afinados que decimos, ¿sabes qué? Lo que tú estás diciendo no me convence. Lo que tú estás diciendo puede que funcione para otras personas que tienen un código ético, moral, de principios diferentes. Pero lo que tú me estás diciendo a mí no me cuadra con lo que Dios me dice. Por lo tanto, creo que no voy a hacer y no voy a seguir tu consejo. El relato bíblico nos confirma que Dios mostró ser Dios, que sí hay un Dios verdadero y que sí hay una verdad absoluta. Hoy en día, tristemente, la verdad ha venido a ser relativa. No hay verdad absoluta, se dice. Pero sí, Dios es verdad. Así que Elías guardó silencio, esperó que todo pasara y Dios habló y pudo escuchar la voz de Dios de una manera clara, de una manera suave esta vez, de una manera apacible y delicada. ¿Qué es lo que usted y yo hacemos cuando vienen las situaciones difíciles que ponen a prueba nuestra fe? ¿A quién acudimos? ¿A quién escuchamos? Cuando soplan los vientos de duda, ¿nos llevan ellos en la dirección que quieren? ¿Nos llevan esos vientos de duda hacia donde ellos quieren llevarnos? En medio de las tormentas y los terremotos en nuestras vidas, ¿logramos escuchar ese suave murmullo de Dios? ¿Será que aún estamos tan sensibles a la voz de Dios que aún logramos en medio de las tormentas de la vida, en medio del ruido del mundo, escuchar ese silbo apacible y delicado de Dios? ¿Cuál es la voz de mando en nuestra vida? ¿Será que somos como el empleado que tiene muchos jefes y ya perdimos realmente quién es el que tiene el control y a quién debemos obedecer? Quiero que volvamos al principio. ¿Recuerdan ustedes al pistolero, al detective? Que no te pase a ti y que no me pase a mí lo que a él. ¿Saben? Información de terceros a veces llega incompleta. Por favor,
usted y yo que tenemos el privilegio de tener la información de primera mano, tomémosla. Tenemos el privilegio de tener una Biblia en nuestra casa. Según la estadística del fin de semana pasado, algunos tienen más de 8 Biblias en sus casas. Eso es genial. Pero una Biblia en la casa, sin ser estudiada, sin ser abierta, simplemente va a ser eso. Un libro más, una Biblia más. ¿Qué? Cuando tenemos muchas Biblias en la casa, pero aún así la voz de mando en nuestra vida es mi mejor amigo, incluso el pastor. Y sí, es una responsabilidad muy grande para nuestros líderes, para los pastores, porque es nuestra responsabilidad presentar delante de la iglesia la palabra de Dios como la verdad honesta y limpia. Pero ¿saben? Ustedes son responsables delante de Dios por conocer la verdad. Y ¿saben? Si ustedes están pensando que el único tiempo que tienen para estudiar la verdad y para conocer la verdad es un domingo, 30 minutos, 40 minutos, y que eso va a ser suficiente, no, nunca va a ser suficiente. ¿Saben? Esto es muy personal. Y las verdades que yo más arraigadas tengo en mi corazón y en mi mente son las que Dios me ha revelado en mis tiempos íntimos con Él. Lo que estoy tratando de decir es que son palabras que no vinieron de terceros. Y le doy gracias a Dios por las personas que Él ha colocado a mi alrededor, por los libros que me ha permitido leer, que han aportado mucho a mi vida espiritual, por mis pastores, por mis líderes. Pero ¿saben? Lo más significativo en mi vida y lo que nadie me va a quitar es lo que Dios me ha revelado en mis tiempos a solas con Él. ¿A qué voy con esto? Genial que tengas una biblioteca que te ayude a interpretar la verdad. Perfecto. Genial que tengas un devocional que te ayude a aclarar lo que Dios te está diciendo. Esas son herramientas excelentes. Pero por favor, entendamos que si nosotros no tenemos cuidado, eso van a terminar siendo terceros. Y tarde que temprano van a terminar siendo palabras de hombres. Y los hombres nos equivocamos. Es en serio. Cuando nosotros les decimos que traigan sus Biblias, es porque ustedes necesitan entender que lo que nosotros decimos aquí es verdad o es bíblico. Así que, por favor, si tenemos la fuente principal, ¿por qué acudir a otras? Viví en el campo durante toda mi adolescencia, durante toda mi infancia. Y aun cuando voy en el campo, hay algo que no me quiero perder, porque lo disfruto y para mí es único. Y no sé si ustedes han tenido la oportunidad de experimentarlo, ojalá lo puedan hacer algún día, pero hay una tremenda diferencia entre ir a roaming y comprar una naranja y partirla, que ir por un camino y ver el árbol de naranjas y simplemente tener el privilegio de tomar una de esas naranjas y desprenderla. Eso es algo único. Y ¿saben? Creo que eso ilustra lo que estamos tratando de entender esta mañana. ¿Para qué permitir que otros nos la traigan? Sí, cuando podemos ir y tomarla del árbol, sentir la sensación que se siente desprender ese fruto. David escribió en uno de los salmos: tus palabras son más dulces que la miel a mi boca sedienta. ¿Creen ustedes que David compró en la tienda una chuspa con miel? No.
¿La compraba en botella? No. Yo creo que en sus tiempos como pastor de ovejas tuvo que haberse encontrado con muchos panales de miel. Y David sabía a qué sabía la miel. No esa que compramos y a los 3 días ya es panela. No. Miel pura tomada del panal. En esencia es lo mismo que ocurre cuando usted y yo la compramos en la calle. Pero si es que tenemos el privilegio de ir al panal, a la colmena, ¿por qué permitir que otros lo hagan por nosotros? Hagámoslo. En conclusión, aquel día en Edén, el diablo se vistió de serpiente y Adán y Eva decidieron creerle. Era astuta, conocía la verdad, conocía la información y la pervirtió. A decir verdad, fue muy, muy sutil. En la actualidad, tal vez no se viste de serpiente, tal vez sí, tal vez lleve corbata, tal vez no, pero hay otras muchas distracciones. ¿Saben? Aun cuando decimos, es que no tenemos tiempo. ¿Para qué serpiente? Cuando decimos nosotros mismos, es que no me queda tiempo. ¿Para qué serpiente cuando tenemos pereza natural por ir a la Biblia? No necesitamos que nos engañen cuando nosotros mismos alimentamos el no deseo de la Biblia. ¿Para qué serpiente cuando el poco tiempo que tenemos libre, yo mismo muchas veces he dicho, ¿saben qué? Yo nunca veo tele, pues tengo este tiempito, puedo ver la tele o voy a visitar a un amigo. No significa que tenemos que dejar de visitar a nuestros amigos. Tal vez significa que tenemos que empezar a apasionarnos y a conocer y a experimentar el verdadero sabor de la miel tomada del panal. ¿A quién vas a escuchar? Espero que sea la voz de Dios. Y espero y deseo que cuando Dios lo haga, nuestros oídos estén tan afinados que podamos decir, ¿saben qué? Esto es palabra de Dios. Que podamos decir, este es el suave murmullo. Que podamos decir, he escuchado su voz delicada y apacible. Inclinemos los rostros, por favor, en un momento de oración. Tal vez tú estés aquí esta mañana y tal vez como el pueblo de Israel un día estuvo, tú digas, yo estoy igual, estoy confundido. Mi vecino es testigo de Jehová, el vecino del frente es mormón, y hoy yo estoy aquí escuchando algo totalmente diferente, pero me dicen que es verdad. Pues si estás aquí esta mañana y te sientes así, yo quiero contarte que yo un día también estaba igual que tú. Y poco a poco, a través de la Biblia, a través del Lagas, Dios empezó a aclararme todas esas dudas. Y sí, lo hizo a través de personas que me guiaron de una manera honesta. A través de ella. Y hoy en día le doy gracias a Dios de que puedo conocerlo cada vez más a través de la Escritura. Y si tú estás aquí esta mañana y crees que has escuchado simplemente hablar de Dios, pero dices, yo quiero conocerlo más, yo quiero tener una relación personal con ese Dios, excelente, nosotros queremos ayudarte a que lo conozcas y queremos hacerlo a través de la Escritura. Lo único que tienes que hacer es levantar tu mano
Y con tu mano levantada simplemente nos estás diciendo, yo quiero que alguien me guíe. Yo quiero conocer más de Dios. Yo quiero conocer a ese Dios en forma personal. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien que esta mañana diga, ¿saben qué? Yo estoy cansado de tanta confusión y yo quiero encontrar en mi vida la verdad. Yo quiero que alguien me muestre la verdad. ¿Hay alguien? Para ti, que ya conoces la verdad, simplemente quiero preguntarte, ¿cuál es tu intención cuando abres la Biblia? ¿Esperar que ella te diga lo que quieres escuchar? ¿O realmente la abres con un deseo profundo de decir, Dios, yo te quiero conocer más? Y si te conozco a ti, entonces voy a entender de una manera más clara lo que quieres para mí y lo que quieres que yo haga. Ojalá sea la segunda opción. Ojalá que cuando Dios susurra en nuestro oído, nosotros podamos escuchar que es voz de Dios. Mi Rey, muchas gracias por tu palabra. Gracias por mantenerla intacta a lo largo de los años, a lo largo de la historia. Gracias, Señor, porque aunque hombres han intentado pervertirla, tú eres quien la sostienes. Tú eres quien la cuidas. Y te doy gracias por permitirnos acceder a tu verdad de primera mano. Y sí, Señor, gracias por las herramientas que colocas a nuestro alrededor. Gracias por nuestros pastores, por nuestros líderes, incluso por grandes escritores que se toman el tiempo de traérnosla desmenuzada de una manera que para nosotros sea clara. Pero Padre, por favor, que nosotros nunca olvidemos que hay una fuente de la cual viene toda verdad y que nada en nuestra vida puede ser más importante que esa palabra. Y que por más cosas y herramientas que podamos tener, nosotros nunca perdamos el deseo y nunca perdamos el deleite por tu palabra. En el nombre de tu Hijo. Amén.